Como bien sabéis, hermanos, yo hablo poco español, creo que se me entiende bien, pero algunas veces en mi mente, en mi yo, cuando veo que los hermanos no responden, pienso que no me están entendiendo. Y eso a mí me preocupa mucho. Porque cuando ministramos la palabra, lo importante es que por medio de la fe se pueda percibir lo que Dios está hablando con nosotros. Y entonces, si no os importa, que mientras vais comprendiendo la palabra, podáis decir amén, para que yo sepa que me estáis entendiendo. No soy de los predicadores, gloria al Señor, que tengáis que decir amén para que predique, no. Si queréis decir amén, es mejor, gloria a Dios, pero eso es lo que tú sientes para ti con Dios. Pero en esta mañana, como he pedido a muchos hermanos, quisiera saber si me estáis entendiendo lo que es la palabra de Dios. Amén. Yo venía con el hermano y desde aquí agradecer a nuestro hermano, gracias, porque te has dejado usar por el Señor para acordarte de mí y hacerme bien. Pastor de Pontevedra, muchas gracias, que Dios te bendiga mucho. Venía, hermanos, y el Señor ponía un sentimiento en mi vida para compartir a esta juventud y a estos hermanos que estamos aquí. Somos un propósito de Dios. Y me venía el Espíritu Santo poniendo esta palabra para poder compartir a todos los hermanos que estamos en este lugar. Que todos los que estamos aquí en el Señor, Dios tiene algo para con nosotros. Amén. Es una palabra, gloria al Señor, que parece que cuando la ministramos o predicamos o decimos, tú eres un propósito de Dios, es una palabra que te anima al oírla. Gloria a Dios, soy un propósito de Dios. Pero si tú la disciernes bien, es una palabra con una gran responsabilidad. Y el Señor, más que tú te animes con esta palabra, el Señor quiere que tú la encares más seriamente de lo que es ser un propósito de Dios. Ser un propósito de Dios no es vivir momentáneamente un momento de emoción bonita de 2 días. Ser un propósito de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios pasamos procesos en nuestra vida que algunas veces sonreímos, pero otras veces lloramos. Ser el propósito de Dios, algunas veces salimos, a ver si consigo decir la palabra, en portugués se dice ilesos, sin heridas, pero otras veces salimos con heridas. Amén. Ser propósito de Dios algunas veces exige de nosotros perder mucho, pero para ganar lo de Dios. Y no ganar para nosotros, sino ganar para los demás. Y entonces, gloria al Señor, quisiera de alguna forma que el Espíritu Santo me diera la capacidad para poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y que el Espíritu Santo unja mi vida para que la palabra pueda tratar con tu interior y al mismo tiempo, más que animado, puedas salir de aquí fortalecido y confiante de que eres un propósito de Dios. Quisiera leer con ustedes un texto que está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1, y dice: y respondió, mi Biblia es portuguesa, la interpreto,
Si la traducción no está correcta, lo corregimos. Y dice: y respondió Job al Señor y dijo: bien sé yo que tú puedes todas las cosas y que ninguno de tus pensamientos puede ser impedido. Hay una traducción que dice: ninguno de tus propósitos puede ser impedido. Lo que Dios siente, quiere, piensa de hacer, sea como sea, tiene que acontecer. Hace muchos años escuchaba a un hermano muy querido entre nosotros, España y Portugal, una referencia, que es nuestro hermano Fernando de Badajoz, un maestro de la palabra, y decía que Dios no tiene nuestro pensamiento, porque Dios cuando piensa, acontece. Nosotros cuando pensamos, imaginamos o sentimos, pero algunas veces no acontece. Por eso dice la palabra, el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando Job viene de un trato, en una conversación de ya está llegando al restauro, él se quebranta y dice: sé que tú puedes todas las cosas y que ninguno de tus pensamientos o propósitos puede ser impedido. Queridos hermanos, voy a decir una palabra y si estáis de acuerdo y me entendéis, vais a decir amén. La voluntad de Dios tiene que ser hecha, porque Él es omnipotente. Entonces, gloria al Señor. Lo que voy a compartir en esta mañana es vivir en el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en el propósito de Dios? Digan para Él un fuerte amén. Para vivir el propósito de Dios, gloria al Señor, tenemos que entender algunas situaciones, tenemos que vivir en algunas condiciones que el Espíritu Santo va tratando con cada uno de nosotros. Voy a decir una palabra, gloria al Señor. Lo que Dios te ha dado no es para ti. Lo que Dios te ha enseñado no es para ti. Lo que Dios te ha capacitado no es para ti. Lo que Dios te ha bendecido no es para ti. Lo que Dios te ha dado es para bendecir a los demás. Lo que Dios te ha enseñado es para realizar su propósito. Y lo que Dios te ha llamado es para que seas un propósito de Dios. Y cuando entendemos esto en nuestra vida en el Espíritu, necesitamos de vivir en la intimidad con Dios, porque voy a decirlo de esta forma, y si la palabra no está bien hecha, llevarla en buena mente. Un carnal no entiende lo que Dios tiene para nosotros, ni el propósito de Dios. La carne no comprende las cosas de Dios. El humano no comprende las cosas de Dios. Ya dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, que el hombre no entiende, no comprende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios para el hombre le parecen locura. Y digo yo, ¿cómo un humano puede realizar el propósito de Dios? ¿Cómo un humano puede realizar la voluntad de Dios? Pero si vivimos en el Espíritu, si vivimos en la voluntad de Dios, si vivimos en la intimidad. Ahí dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu de Dios nos revela las profundezas de Dios. O voy a hablarte, gloria al Señor, no un mensaje profundo en lo que es sabiduría, pero tengo una palabra de Dios para llevarte a una solución de tu vida. Que salgas de este lugar con una convicción de lo que eres y para lo que eres. Que salgas de este lugar y creas que eres más
de lo que tú piensas. Que Dios tiene algo grande para tu vida. Pero para realizar el propósito de Dios, no puede depender de nuestro tiempo, de lo que queremos, de la forma que llevamos. Para realizar el propósito de Dios hay un precio. Para realizar el propósito de Dios, gloria al Señor, algunas veces hay que dejar cosas que duelen, que amamos, que queremos, que deseamos. Para realizar el propósito de Dios, a veces, gloria al Señor, hay cosas que hay que dejarlas, y esas cosas que las dejamos nos duelen. Pero no hay mayor alegría que es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios trae descanso sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Y tengo, hermanos, que empezar de esta forma. Y después compartiré 2 o 3 detalles de la palabra. Pero quisiera compartir de esta forma. La Biblia dice, en el principio era el Verbo. Si puedes tocar esa melodía, se ha parado. La Biblia dice, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dice, y por Él todas las cosas, por el Verbo, todas las cosas fueron creadas, de lo que se ve y de lo que no se ve. Sigue hablando del Verbo y en el versículo 14 dice, y el Verbo que estaba con Dios, que era Dios y que todas las cosas creó, ese Verbo se hizo carne, habitó entre los hombres y en Él vieron la gloria de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué trayectoria vemos en este texto! Que en el principio, y voy a decir algo y creo que estáis de acuerdo, cuando Juan está diciendo en el principio, no está hablando del principio de Dios, porque Dios no tiene principio, sino que está hablando del principio en que Dios se revela en nosotros. Cristo se ha revelado a nuestra vida en el principio. Dios se ha revelado por medio de Cristo. En el principio era el Verbo. La palabra verbo es la expresión. El verbo es la expresión de la palabra. Y dice, en el principio era la expresión, era el verbo, era el logos. Y el verbo estaba con Dios. Y ahora más fuerte, y el verbo era Dios. Y ahora entra en el propósito. Y por él fueron todas las cosas creadas. Que fue creado todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Porque soy de los que creo, gloria al Señor, que todo lo que fue creado, que se ve y que no se ve, fue creado por Él. Y cuantos que levantan las manos y digan amén. Pero en el versículo 14 hay algo diferente del verbo. Y dice, y el verbo se hizo carne. Son procesos diferentes. Son cosas, voy a expresarme como puedo, por eso digo que digáis amén para ver si me entendéis, porque yo me limito mucho en mi forma de expresar para poder llegar a vuestra comprensión. Son cosas diferentes, que el verbo sea la expresión, pero que el verbo se hace carne. Son dos actos diferentes, pero para dos situaciones, la cual es la voluntad de Dios. Dios ha tenido una voluntad
Y la voluntad de Dios fue crear los cielos y la tierra, crear los ángeles, crear el hombre, todo con un propósito, que se le adorara. Porque si estamos aquí, no es para nuestra gloria. Si estamos aquí, es para darle la gloria. Voy a decir una palabra y ahora sí quiero una vez de confirmación. Todo lo que hacemos no es para nuestra gloria. Todos los propósitos, acontecimientos, es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Dios tiene una voluntad de crear de lo que no existe y traer a la existencia. Pero claro, para que esa voluntad de Dios sea hecha, algo tiene que acontecer. Y es la manifestación del principio, era el verbo. Y ese verbo que era expresión, tienen que decir quién es y dónde está. Y dice, este verbo, aunque es expresión, estaba con Dios. Pero no estaba con Dios como los ángeles, no estaba con Dios como los querubines, no estaba con Dios, no, como los serafines. Él, aunque estaba con Dios, era Dios. Pero siendo Dios, en la expresión de verbo, creó todas las cosas. Muy bonito. Tengo que decir algo. El verbo fue propósito de la voluntad de Dios. Dios tuvo una voluntad y Cristo fue la expresión, la boca, la palabra para que la voluntad de Dios fuera hecha. Amén. Dios. Pero hasta aquí, si lo que digo no estáis de acuerdo, pues dejadme ir mañana para Lisboa y ya vuestros siervos lo rectificarán. Pero hasta aquí es el propósito de expresión, llevándolo a nuestro tiempo. Es bueno que Dios me use en un mensaje, que Dios me use en una alabanza, que Dios me use dándome el privilegio de venir aquí y en esta reunión de jóvenes tan preciosa, que me dé Dios el honor en que su voluntad sea yo estar aquí y compartir la palabra. ¿Quién no quiere esos privilegios? ¿Quién no quiere estar en este camino de propósito? Pero algunas veces Dios se usa de muchas formas y de muchas maneras. Lo importante en la vida del propósito es que haya obediencia. Aleluya. Lo importante en la vida del propósito no es que hagas lo que te gusta, sino lo que Él quiere. Sí, señor. En línea con lo que digo, no como quiere, en línea, Porque lo voy a decir, hermanos, a mi forma. Y si está mal lo que digo, siervos, rectificarme. Que el plan de Dios sea en la segunda persona de la Trinidad le diga, hoy predicas tú, ¿y qué predico? Crea lo que no está creado. Y trae el verbo un mensaje. Que cada palabra que trae acontece. Y de lo que no hay, de lo que no existe, empieza a existir. Gloria a Dios. ¿Qué mensaje no ha traído el verbo? Que al séptimo día Dios cuando vio, dije, ¿cómo has predicado? Que voy a descansar en el séptimo día. Sí, Señor. Ha sido el palco de un mensaje, de un verbo creado por Dios, por Jesucristo, el verbo. Amén. Pero bien sabéis que el hombre ha pecado
y que el hombre no tuvo la capacidad de cumplir el propósito de Dios para lo que Dios le había creado. Lo creó del polvo de la tierra y le compartió su imagen y semejanza. Lo puso en el jardín del Edén. Le compartió inmortalidad, poder, autoridad, revestimiento de luz y le dijo: gobierna. El hombre no fue capaz de realizar el propósito de Dios porque una de las cosas que sabe bien, y a ver si me entendéis, es que en el camino de nuestro propósito puede haber la obediencia. Cuando no hay obediencia no tiene sabor nuestro camino. Cuando no hay obediencia no tiene sabor los aplausos. Cuando no hay obediencia no tiene sabor las coronas. Cuando no hay obediencia no tiene sabor nada. Pero cuando hay obediencia en el camino del propósito tiene sabor. Gloria, gloria. Por eso nunca te olvides de lo más importante de tu vida, de lo que Dios quiera para ti, que pueda haber siempre en tu caminar y en el propósito que Dios te ha llamado: obediencia. Adán, gloria al Señor, no tuvo la capacidad de permanecer en el propósito con obediencia porque, como bien sabéis, rompió, desobedeciendo, transgredió, se sució, y con él vino, hermanos, la consecuencia sobre la humanidad. Pero claro, quería aprovecharse de lo que Dios ha creado para el propósito. No se puede vivir en el jardín del Edén de la forma que quieramos. En el Edén se vive revestido de luz, no de hojas. Porque hay quien se viste de hojas y quiere vivir en el jardín del Edén. En el Edén se vive revestido de luz. Muy bien. Por eso, hermanos, hay vidas, hay personas cristianas que viven en el Evangelio, ya me entendéis, en el Evangelio, queriendo vivir vestidos a su manera, vestidos de lógicas, vestidos de sentimientos humanos, vestido, gloria al Señor, con una mirada a las economías, vestido de una vida ilegal. Esa no es la forma. Por eso se ve, gloria al Señor, que las cosas no avanzan, no crecen. Lo que crecen son los que viven en el propósito, llenos del Espíritu Santo. Y cuantos lo creen levantan las manos y dicen para Dios: amén. Voy a decir algo, gloria al Señor, y quiero un amén. Vivir el propósito de Dios no es vivir como tú quieras. Vivir el propósito de Dios es vivir como Él quiere. El hombre rompió, el hombre pecó, el hombre transgredió, pero el amor del Padre continúa amando la humanidad. Y en lo mismo que hay la voluntad de Dios en crear los cielos y en crear toda la creación y en crear el hombre, dice en Timoteo: y hay la voluntad de Dios de salvar al hombre. Pero claro, la voluntad de Dios en crear es necesario una expresión, el verbo. Pero la voluntad de salvar ya tiene que ser otro proceso. Porque para salvar se exige que justicia sea hecha. Para salvar se exige que expiación sea derramada. Para salvar se exige que alguien tenga voluntad para hacerlo. Para salvar se exige que alguien tenga el precio para pagarlo. Porque sabéis que la ley de la remisión se dice así: la ley de la remisión se exigía tres cosas: voluntad, tener voluntad para
rescatar, aleluya, y redimir, y no solamente se tenía que tener el precio para hacerlo, y no solamente el precio, sino que tenía que ser alguien que de pariente, tenía que ser pariente. Ahora vamos a ver, Dios tiene la voluntad de salvar a la humanidad, pero se tiene que cumplir la justicia, porque Dios es justo. Dios no hace nada injustamente, y como Dios es justo, la culpa del pecado tiene que ser pagada. La culpa del pecado tiene que ser pagada. El castigo del pecado tiene que ser hecho. Pero Dios es santo. Dios no tiene comunión con el mundo, con el pecado. Pero Dios es amor. Qué tarefa difícil para Dios, que amándonos nos quiere, pero siendo justo se tiene que pagar el precio de la transgresión, y siendo santo no puede tener comunión con lo que es pecado. Qué bonito. Son tarefas difíciles que solamente mi Cristo. Amén. ¿Verdad? Que no sirven solamente para ser verbo, que si no dijo, y el verbo, para hacer la voluntad de la redención, tomó cuerpo. Para poder hacer la voluntad del Padre. Qué bonito. Hay cristianos que consiguen llegar a un patamar de un propósito, pero tomar cuerpo. Dios hombre. Vivir entre los hombres. Dice la Biblia, hermanos, ¿os acordáis que he dicho que en el propósito se tiene que vivir en la obediencia? Este verbo no sabía lo que era la obediencia. Dijo, y aprendió la obediencia, tomando cuerpo, tomando forma. La forma que Dios te ha hecho es para que tú seas obediente. Y entonces mi Cristo fue obediente como verbo, fue propósito como verbo y fue propósito como hombre. Porque como hombre Él ha pagado el precio del castigo. Él ha pagado la justicia. La justicia fue hecha en Él. Como hombre Él ha pagado el precio, derramando su sangre. No hemos sido comprados ni con oro ni con plata, hemos sido comprados con el precio de su sangre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y ahí dice la Biblia, de tal manera nos ha amado Dios al mundo, de tal manera que nos ha dado a su Hijo unigénito, no primogénito, unigénito, porque Él es el único. Es el único que nos ha podido redimir. ¿Y cuántos quieren darle la gloria a Él? Levanten las manos y digan amén. Es el precio. O sea que mi Cristo fue propósito de Dios. Si estáis de acuerdo y si me habéis entendido, decir amén. Fue propósito de Dios como verbo. Y mi Cristo fue propósito de Dios como hombre. Como verbo nos ha creado, pero como hombre nos ha comprado en la cruz del Calvario. Por eso dice una ilustración que la cuento muchas veces, de un niño que crea y hace un barco de madera y lo lleva a un río para brincar con él. Y el viento en la corriente del río se lo lleva y él se queda sin su barco. El barco desaparece ante su mirada y él se queda triste porque era el barco que él había creado. Había sido él que lo había creado. Tiempos después pasa por una tienda, aleluya, y mirando dentro de la tienda está el barco que él había creado. Pero claro, por debajo del barco hay un letrero que pone un precio para comprar aquel barco. Cuando él entra y dice, oiga, perdone, discúlpeme usted, es que aquel barco es mío, he sido yo que lo he creado. Y le dice el dueño, no,
ese barco está en mi terreno, ese barco me pertenece a mí, y para que tú lo puedas adquirir, lo tienes que comprar el precio que yo exijo. Se marcha a casa, coge su hucha, la rompe, sus monedas, la trae a la tienda y dice: aquí tiene, cuenta las monedas y dice: este es el precio. Y cuando paga el precio, le da el barco, él coge el barco, sale a la calle, le mira el barco y le dice: eres mío 2 veces, una porque yo te he creado y otra porque te he comprado. La gracia de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo, como algo fue propósito de Dios, nos ha creado, pero en el Calvario nos ha comprado. ¿Cuántos son de Cristo? Levanten las manos y digan amén. Aleluya. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Adán no supo realizar el propósito en un lugar donde el hombre aún no conocía lo que era el deseo del pecado. Adán no supo realizar el propósito en un lugar donde no había maldad, donde no había muerte, y aún así no supo realizar el propósito. Pero mi Cristo, en el jardín Getsemaní, donde había los demonios que le atacaban, donde estaba la angustia sobre él sabía realizar el propósito de Dios. Realizar el propósito de Dios no es tener un culto bonito. Realizar el propósito de Dios, hermanos, es una lucha constante. Realizar el propósito de Dios es saber que estamos aquí no por casualidad, que estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Amén. Los cristianos que viven por casualidad se pierden, paran, retroceden, terminan, pero los que viven por la fe van hasta donde Dios quiere. Jesús cumple el propósito de Dios. El Espíritu Santo resucita a nuestro Cristo. No os quiero cansar. Sé que estáis cansados con el retiro, pero dejadme compartir lo que Dios ha puesto. Hay prisa. Si es así, siervos, si estáis de acuerdo, que creo que sí, porque yo he aprendido con ustedes. La doctrina del cuerpo glorificado. En algún concepto de lo que es el cuerpo glorificado, de lo que nosotros creemos, es que si en este cuerpo hay enfermedades, en el cuerpo glorificado ya no hay enfermedades. ¿Cuántos lo creen así? Si no lo creéis, yo no sigo y paso para otra parte. En el cuerpo glorificado, si hay marcas de deficiencia, en nuestro cuerpo humano, si hay marcas de deficiencia, en el cuerpo glorificado desaparecen todas las marcas. Mira si Cristo no es propósito de Dios. Que dice el apóstol Pablo, porque los judíos piden señales. ¿Y qué señales son? Señales mesiánicas del Mesías, que por medio de las profecías del Antiguo Testamento esperan al Mesías, que viene a restaurar Israel, a defender, a levantar Israel. Es el Mesías. Este Mesías tiene unas clasificaciones
que no tiene nada que ver con el Cordero que ha venido. El Mesías es específicamente a lo que es cara a Israel. Pero el que ha venido no muestra señales del Mesías que los judíos esperan. Por eso no lo han creído. Lo han crucificado. Lo han herido. Y no lo aceptaron. Pero, dice el apóstol Pablo, los judíos piden señales. Si estáis de acuerdo, decid amén. No hay salvación si no es en aquel que murió en el Calvario y al tercer día resucitó. El plan de la salvación es creer, reconocer, confesar, aceptar a Jesucristo. No al Mesías que está por venir, sino a aquel que ha venido, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Amén. Si no se confiesa el crucificado, no hay salvación. Amén. Si no se reconoce al Cordero que ha venido, no hay salvación. Pero los judíos piden señales. Y en el cuerpo glorificado no hay marcas. Pero los judíos piden señales. Si no hay marcas en el cuerpo glorificado, Cristo, decir amén si estáis de acuerdo, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Pregunto, ¿por qué en su cuerpo se mantenían las heridas en las manos y en el costado y en sus pies? Emilio, nuestra gloria es cuando en el cuerpo glorificado podamos dar el paso para poder disfrutar de la eternidad con Dios. Ya no hay heridas, ya no hay dolor, ya no hay heridas ni dolor, pero Él mantiene su herida. Él mantiene su costado abierto, que le tiene que decir a Tomás, ven aquí, cariño mío. Si esto es lo que te hace creer, toca. Que se mantenga que se hagan las heridas para salvar, bueno. Que se hagan las heridas en sus espaldas, vale. Que se hagan las heridas en sus manos, en su cabeza, pero que después de una resurrección, el cuerpo glorificado, mantener heridas. Dice, hermanos, uno de los libros del Testamento de los profetas menores, y dice, creo que es Zacarías, si no me equivoco, dice, y hemos visto al que viene. Y le hemos preguntado, ¿quién te ha hecho estas heridas? Estas heridas me fueron hechas por vosotros. Nosotros. ¿Cuándo? Si nunca has estado aquí. Sí. He venido como verbo hecho carne. Padre. Y me habéis hecho las heridas. Padre. Y las heridas que me habéis hecho fue para salvaros. ¿Tú eres el Jesús de Nazaret? Yo soy el Jesús de Nazaret. Doblarán rodillas y confesarán que el Mesías que ve es el Cordero de Dios. Lo ha resucitado. ¡Dale la gloria! Gracias. Padre, gracias. Gloria a tu nombre. Hay heridas que son propósitos. Que nos quejamos, pero son propósitos. Por eso cuando tengas heridas, en vez de quejarte, dobla rodillas. Cuando tengas heridas,
En vez de decir algo contra él, no, tú ponte a los pies de la cruz. ¡Amén! ¡Al Padre! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! Porque las heridas de los obedientes, y si lo entiendes vas a decir amén, las heridas de los obedientes que cumplen el propósito son para sanar a los demás. Porque somos la imagen de Cristo, seguimos sus huellas. Por eso dice Isaías en el capítulo 53, ¡ay Padre! Sus heridas, por sus heridas, por sus heridas fuimos sanados. Las heridas de los obedientes tienen propósito. Aleluya. Por eso digo, tú eres propósito de Dios. Para vivir el propósito, hermanos, tenemos que vivir en la comunión, con una intuición muy santificada. La intuición es necesaria para un cristiano que quiera realizar el propósito. Porque la intuición, lo digo de esta forma, y creo que me entendéis, la intuición es un factor que está en el espíritu. La intuición, hermanos, es algo, a ver si yo entiendo. Por ejemplo, nosotros somos tres sustancias. Nosotros somos un espíritu, un alma con un cuerpo. En el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición. En el alma los sentimientos, las emociones, la voluntad, el intelecto, de lo que es la mente, la comprensión. En el cuerpo están los 5 sentidos, pero en el espíritu está la intuición y en el alma está el intelecto de la comprensión. No podemos servir a Dios con un intelecto de comprensión. Porque si te pones preguntando por qué, por qué, por qué, Muy bien, por qué, muy bien. nos perdemos. El hombre natural no comprende las cosas de Dios. Pregúntale a los héroes de la fe. Hermano Gina, Abraham, vaya si Dios lo ha bendecido. Sí. Y a Isaac, y a Jacob, ¿vale? Vaya Moisés, lo que Dios ha hecho por él. Pero ven conmigo más adelante, que el apóstol Pablo dice, no quiero nombrar a los que han sido degollados, que no dicen su nombre, pero ellos fueron héroes de la fe. Vivir el propósito de Dios no depende de lo que yo entienda, depende de lo que yo crea. Porque no hemos sido para comprender, hemos sido para conocer. Y en mi espíritu le conozco. En mi intuición, aunque no comprenda, sé que Él me habla, confío. Llego a casa a las 3 de la mañana, vengo de una iglesia, soy responsable de Vitor en ese tiempo. Y ya sabes cómo es, comiendo un bocadillo, hablando un poco, llego a la casa a las 2 o 3 de la mañana. Y cuando llego a la casa, hermanos, mi compañera estaba durmiendo. Llama a la puerta. Su intelecto, su comprensión, su discernir de mente dice, alguien llama por el sentido del oído. Pero el sentido del oído no le da la capacidad de saber quién es. Le da la capacidad de saber que alguien llama. Ella se levanta, va a la puerta y hay una puerta que también la visión no le da la capacidad de ver quién es, porque la puerta le impide ver. El oído le impide oír, pero no le impide saber. La visión le impide saber que alguien está algo, pero la puerta le impide de ver. Los sentidos de la carne nos impiden muchas veces de ver lo que es la gloria de Dios. Pero cuando ella dice quién es, y yo digo, no digo mi nombre, no, Emilio, no necesito decir mi nombre. Le digo, soy yo. Y ahí se pierde el sentido del oído, el sentido de la visión. Pero se levanta la confianza de lo que conoce y abre la puerta, porque sabe que soy yo. Mis ovejas conocen mi voz. No quiero que entiendan, pero me conocen. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no
ser queriendo comprender, no. Tienes que vivir confiando. Vivir en la oración, vivir en la intimidad. Me dais 5 minutos más. Amén. Vivir en el propósito de Dios, hermanos, se tiene que estar preparado. No se puede vivir en un propósito sin estar preparado. Si Dios quiere usarte para que hables de Cristo a alguien y ese alguien te hace una pregunta Muy bien. que si tú no estudias, Muy bien. ¿qué vas a responder? Sí, Señor. Si Cristo te quiere usar en algo de intimidad, si tú no tienes intimidad, no estamos preparados. Entonces es necesario prepararnos en el Señor para realizar el propósito de Dios. Yo predico por la fe. Hay muchos cristianos que no han conseguido realizar el propósito porque no se han preparado en el Señor. Un cristiano debe de vivir preparado en santidad, apartado de lo que contamina, consagración, oración, ayuno, estudio de la palabra. Cuanto más les, no sé qué tiene este libro, que cuanto más se lee, más profundo es. Si te preparas en lo que estudias, en lo que oras, en lo que te llenas, el Espíritu Santo te va capacitando para que en el camino de tu propósito, bajo la obediencia de Dios, veas la gloria de Dios en tu vida. Mira, dejarme coger esta alegoría de la palabra y iluminar de esta forma. Viene uno de Jerusalén para Jericó y, como vosotros sabéis, cogiendo este detalle en esta forma, Jericó tierra de contaminación, Jerusalén tierra santa, qué cambio de lugares. Dejarme usar esta alegoría, qué cambio de lugares. Dios no quiere que vayamos para Jericó y hará siempre todo lo posible para que no vayamos a tierras de contaminación. Y si tiene que usar a alguien para que no vayamos a la tierra del Jericó, lo hará. Lo que no consiguieron en Jerusalén, cogerlo y no dejarlo marchar, tuvo Dios que permitir que unos ladrones no lo dejaran llegar a Jericó, y en el medio del camino, sabiendo Dios que había un samaritano que estaba más preparado que los que venían de arriba para poder tener un encuentro con aquel herido. Entonces voy a decir esto: había más propósito en los ladrones que en aquellos 2 sacerdotes que bajaban de Jerusalén. Porque lo que no consiguieron en Jerusalén, tuvo que hacerlo Dios en unos ladrones, pararlos para que el herido cayera. Pero ahora viene uno con propósito. Y mirad lo que es vivir preparado. Estoy bien, pero voy a llevar, creo que se dice así, voy a llevar las vendas, se dice así. No tengo heridas, pero llevo vendas. No me duele nada, pero llevo vino. Y voy a llevar aceite. ¿Para qué? Y lo voy a decir así, no sé si se dice, y su caballo, lo puedo decir así. Hay quien tiene caballos que solo sirven para montar ellos. Pero hay quien tiene caballos que es para montar a los que están en este mundo. Me entristece cuando veo cristianos que lo que Dios ha conseguido es solamente para ellos. Y yo creo que lo que Dios nos ha dado
Amén. No es para nosotros mismos. Es para darle la gloria a Él. Amén. Por eso en esta tarde, en esta mañana, he compartido lo que Dios ha puesto en mi corazón. A lo mejor el mensaje no es un mensaje de ánimo, pero es un mensaje que va a crear en ti una responsabilidad. En que tú digas, cuidado, si hay un propósito de Dios, voy a seguir las pisadas de mi Cristo, Amén. para que incondicionalmente yo pueda obedecerle a Él en este camino de propósito y vivir preparado. Cuando estaba herido, llega el samaritano y le dice algo muy importante. Esto es muy importante. Lo que es el amor, el propósito de Dios para vivir hay que tener pasión, amor, misericordia. Si no tenemos misericordia, el propósito no se realiza porque hay heridos que la ley algunas veces nos escondemos tanto de la ley que la ley impide del propósito. Pero el samaritano, su ley era mejor que la ley del levita, porque la ley era el cumplimiento del samaritano, cumplía la ley diciendo: y amarás a tu próximo como a ti mismo. El levita y el sacerdote cumplieron la ley. Ay, está herido, no puedo tocarlo porque después tengo que subir de nuevo. Y no querían subir de nuevo. Este es el problema del cristiano humano. Se cansa muy rápido. Lo hago una vez, no lo hago la segunda. Estoy 3 días, no estoy 4. Pastor, hasta aquí, bueno, lo he hecho, ya no quiero. Ese no es el lema de un cristiano, de propósito. El que vive en el propósito no se cansa. ¿Sabes por qué no te cansas? No es porque nosotros seamos algo, porque vivimos bajo su presencia. Y dice, el que vive a la sombra del Omnipotente. Vivir en la sombra del Omnipotente no es estar echado al suelo sin hacer nada. La sombra del Omnipotente es la obediencia y vivir dependiente de él. Eso trae descanso sobre nuestra vida. Y entonces ellos salieron, pero hay tanto amor en el samaritano que dice: y se aproximó de él. Hay que amar. Hay que tener misericordia. Y la Biblia dice que lo levantó y lo restauró. Qué importante es ser un propósito de Dios. Amén. Ya termino. Pero tengo que decir esto. Hay algunas veces que los cristianos, y lo que digo sé, hermanos, que está cierto, porque hay cristianos que piensan que solo los propósitos son para los pastores, los responsables, presidente, para los candidatos. No. El propósito no es para la iglesia. Tú eres propósito, yo soy propósito. Todos somos propósito. Que Dios usa a cada uno como quiere y de la forma que quiere. Podía decir Ezequiel: ¿por qué no cambias mi puesto con Daniel? Porque es el propósito, es la voluntad de Dios. Esto es vivir en la confianza de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Me acuerdo cuando el Señor me levantó y empecé la primera iglesia que pastoreé, tenía yo 19 años. Y se levantaron 2 conmigo de la misma iglesia. Y a un hermano le pusieron en la iglesia más deseada de la zona. Y yo qué envidia, hermano. Quedé luego aburrido con el responsable. Al otro, que es primo mío, otra iglesia deseada a la puerta de casa. Y a mí, con 19 años, me manda para una iglesia a 100 kilómetros de mi casa.
qué mal sabía yo ganar para comer. Me llevan, cuando yo y mi compañera con mi hija con 1 año salimos del coche, así que miramos para atrás, ya no vi el coche del responsable. Tardó segundos para abrirse. Pero Dios usa a quien quiere, como quiere. Amén. El que vive en el propósito no tiene que mirar al que está al lado, a la forma como Dios usa y quiere. No, déjalo. Él con Dios y tú con Dios. Porque cuando miramos mucho a los lados, corremos peligro. Siempre mirarle a Él. Mirándole a Él, no me importa lo demás. Mirándole a Él, me miro a mi Salvador, a mi Señor, a mi Dueño. Y quiere decir que todos los que estamos aquí, independientemente de lugares, de títulos, de posiciones, somos propósito de Dios. Cuando Noé creó el arca, porque Dios dijo, crea el arca de esta forma, haz la puerta con su tamaño grande, haz los compartimientos. Y le dice el Señor, vete a la esquina de la barca y hazte una ventana así de este tamaño. Estaba la ventana. Y yo en este tema alegoricé algo. Que hicieron una reunión el arca y se preguntaron, ¿quién es el más importante de nosotros? En este campo llamado Evangelio no hay nadie importante. El único importante es Él. Hay cargos con más responsabilidad, sí, pero importantes somos todos en el Señor. Y para el Señor. Y dice la puerta, bueno, yo soy la puerta, no sé qué decís de mí. Mirad mi tamaño y mirad quién ha entrado y salido. Si no estoy, no entran. Si no estoy, no salen. Y le dan un aplauso diciendo, eres importante. Y dice el compartimiento de abajo, que llevo en mí todos los animales. La carga de los animales está en mí. Y le dan otro aplauso. Y el compartimiento del medio dice, soy el almacén de la comida de los animales y de la comida del hombre, de la familia de Noé. Y otro aplauso. Y dice el compartimiento de arriba, yo soy el hogar de Noé, donde cuando dejan de trabajar suben, descansan y adoran, hablan, comen. Soy la casa. Y le dan un aplauso. O sea, me hacía el Señor entender que en cada compartimiento, que en cada puerta, gloria al Señor, tenía su motivo de prestación, de atención, de aplauso. Pero había una ventana que no tenía motivo ni de hablar, no entró en el fuego. No entró en el fuego. Amén. Entra en el fuego. Porque cuando Dios te ha llamado, no ha sido para ponerte a un canto y olvidarse de ti, porque Dios no se olvida de nadie. Si Dios te ha llamado es porque tú eres un propósito de Dios. Pero mirad de lo que es importante. Cuando Dios dice, Noé, quiero que veas lo que está aquí fuera. La puerta dijo, bueno, una vez más voy a ser usado. Y le dijo, Noé, no puedo. Si te uso a ti nos ahogamos todos. Pero yo soy la puerta, pero no eres demasiado grande, hijo. Tú ahora ahí cerrada. Y le dice los compartimientos, si vosotros trabajáis internamente. Pero hay una ventana que creía que no entraba en el juego, pero entra en el propósito. Aunque algunas veces tú creas que por la forma que te miran, te hablan, no entras en el juego, eso no es un juego. Qué bueno. Esto es un camino. Qué bueno. Cuando se llega Noé a la ventana y le dice, de todos, eres la que hoy necesito. No importa el tamaño, no importa el lugar, no importa en que tú y yo somos un propósito de Dios. Un aplauso y que Dios os bendiga mucho.